Así que bienvenida, Antonella, ¿cómo estás? Todo bien, bueno, muchas gracias por estar nuevamente acá en este espacio, de seguir generando y también transmitiendo salud, así que bueno, muy contenta de estar acá. Bueno, gracias. Te vi en el Instagram, preparando y enseñando. Qué lindo aprender, ¿no? A elaborar un jugo verde, una pastita, galletitas, un pan, De lentejas de eran. lentejas turcas. Así que la verdad que me fascinó hurgar en tu Instagram y que quieras ayudar a la gente a comer mejor. Sí, por supuesto. Yo creo que también lo estoy probando conmigo. Bueno, yo soy una persona muy curiosa que me encanta, digamos, seguir profundizando, probando, haciendo cursos. Y bueno, ahora empecé con un poco lo que es Ayurveda, que es más una alimentación natural. Y bueno, también a medida que voy probando lo voy compartiendo también, ¿no es cierto? Ujú. Desde mi profesión, acompañando y bueno, mediante las redes sociales, que está bueno que también vamos sembrando la semillita, Sí. esto que hablábamos, para que los cambios a veces no sean tan bruscos. Entonces, bueno, de a poquito ir generando el consumo de alimentos más naturales y bueno, aquellas preparaciones también que van a derivar de alimentos también naturales. Así que... Sí, el etiquetado frontal ujú. vino para quedarse, se lo impusieron a las empresas alimenticias, nos advierten de todo lo que tiene. Y fue un proceso esto del etiquetado frontal que se ha luchado para conseguir eso, porque también hay alimentos en donde nosotros, si no revisábamos el rotulado como antes, ¿no es cierto? Bueno, yo acompañaba a empezar a leer el rótulo, todo lo que son los ingredientes. Entonces hay muchas personas que, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, si no leían o si no había algo, digamos, que advierta, es como que la gente seguía consumiendo en base también a que uno cuando ignora ciertas cosas es como que pasa, duele como menos, por así Ujú. decirlo. Y el hecho de tener un etiquetado nos está mostrando la realidad, ¿sí? La industria, bueno, se lo impusieron un poco, entonces, bueno, tuvo que hacer caso a eso, pero hoy en día vemos que la mayor parte de los alimentos que se encuentran en los supermercados hoy tienen ese loguito enfrente, sea por sodio, sea por grasa, sea por azúcares. Entonces vos decís, al final, ¿qué consumo? Y esto también, de empezar a ir cada vez menos quizás al supermercado, porque ahí vemos todo lo que son cosas empaquetadas que pasan por cierto proceso, y empezar a ir más a las dietéticas, que quizás tienen menos procesos, sí, eso también, o sea, tienen alguito, pero quizás vamos disminuyendo la cantidad de procesos que tienen, o también todo lo que son las verdulerías, aquellos lugares en donde venden también alimentos. Inclusive yo llegué a ver mandarinas envasadas en ciertos supermercados en donde iban sin su cáscara. Entonces decís, es fuerte, ¿no es cierto? Pero decir, bueno, es nosotros poder incorporar esos alimentos y que nosotros mismos nos hagamos cargo de pelarlo. Es que hoy en día con la rutina que tenemos, muchas veces buscamos, me incluyo en algunos momentos, ciertas cosas con más facilidad. Entonces, sí, bueno, tomarnos nuestro tiempo, organizarnos, planificarnos, porque también depende de eso nuestra salud. Ujú. Así que una de las frases que más me gusta es que tu comida puede ser o un alimento o puede ser tu medicina o también puede ser tu veneno. Entonces uno también elige qué tipo de cosas va a incluir. Parece fuerte, pero también si uno tiene una patología y termina Claro, comiendo, no es una persona con diabetes, termina comiendo una torta y sabes que muy bien no te va a hacer. no. Es como asumir un compromiso con la salud, ¿no? Y con los hábitos saludables. Sí, yo creo que uno tiene que hacerse responsable de su salud, de sus hábitos, de empezar de a poquito. También eso, a veces, muchas veces suele suceder que nos decimos, no, esto es mucho, no voy a tener tiempo. Pero bueno, empezá con algo.
Sí, sea, no haces ejercicio, empezá a moverte, no tomás agua o siempre tomás gaseosa, empezá con unos vasitos de agua, terminás yendo a las galletitas, probá en algún momento algún tipo de alimento o combinación en la cual también puedas hacerte tu propia galletita. Entonces cada uno, dependiendo del tiempo que tiene o sus gustos, también puede adecuarlos a su rutina diaria. Ujú. ¿Qué opinás, por ejemplo, de los fermentados, de los jugos verdes? Bueno, ahora estoy incluyendo mucho ese tipo de alimentos y en realidad son procesos también, o sea, la fermentación viene de añares Sí. y nosotros los empezamos a traer ahora nuevamente porque en realidad la fermentación genera el alimento que ayude a una mejor digestibilidad, que ayude a mejorar nuestro sistema inmunitario, que ayude a reforzar todo lo que es nuestra flora intestinal. También nuestros intestinos son nuestro segundo cerebro. Entonces, depende cómo alimentamos también esa microbiota, vamos a tener cierto tipo de salud. Hay que ver también qué tipo de fermentados. Hay fermentados que pueden ser probióticos y que probióticos pueden llegar a ser fermentados o no. También hay que empezar a generar conciencia y a ir teniendo información sobre eso, porque también a veces se termina tergiversando cierta info. Entonces, bueno, también ir de a poquito, probando, viendo. Los fermentados más comunes, no sé si, bueno, los voy mencionando. Por ejemplo, el kefir o la kombucha que vi que se venden dietéticas, pero también la podemos hacer nosotros tranquilamente. O por ejemplo, lo que es el kimchi, aquellos vegetales, por ejemplo, fermentados. El chucrut, que bueno, viene Claro. de añares. Entonces, también eso es empezar a incluirlos de a poquito en nuestra alimentación, empezar a probar. Hay infinidad de cosas por probar también. Las leches vegetales, por ejemplo, no sé, de nuez, de almendra, de coco. Sí, también eso, de a poquito también empezar a poder probar que hay un mundo aparte también, además de la leche que proviene del animal, ¿sí? Ujú. Antes se consumía mucho, o a veces me dicen, pero si antes lo consumía y no pasaba nada, pero también hoy en día estamos expuestas a un montón de hormonas o cosas que consumen también esas vacas y que después lo consumimos nosotros también. Entonces también, bueno, de ir viendo cómo se siente nuestro cuerpo al momento de consumir ese tipo de alimentos también. Y también las leches vegetales podemos producirlos tranquilamente nosotros. Yo siempre, primero, les recomiendo, prueben alguna que siempre digan el etiquetado sin azúcar agregada o cuanto menos condimentos o ingredientes tenga, también muchísimo mejor. Pero, por ejemplo, hacerte una leche de nuez, se hace con nueces, agua y después, o sea, todo eso lo licuás y lo filtrás y por un lado tenés la leche y por el otro lado tranquilamente te puedes hacer unas galletitas súper simple. Y depende del tipo de leche, va a tener también sus nutrientes. Entonces, en ese caso, tenemos que ir viendo o ir probando cuál me gusta más, cuál me sienta mejor, porque también, por ejemplo, la leche de avena no sería buena, por ejemplo, para las personas celíacas, porque tiene gluten. Claro. Entonces, bueno, hay que ver dependiendo de la persona, ir probando según sus gustos, patologías, etcétera. Sí, y el tema de, bueno, los frutos secos también son un gran aliado, ¿no? A Por la su hora de saciar. Por supuesto, o sea, nos dan saciedad porque aportan fibra, porque tiene grasas saludables también, sí, algo de proteínas, pero lo más importante de consumir todo lo que son frutos secos, semillas, legumbres también, es poder hidratarlos, activarlos, porque todo eso tiene antinutrientes, o sea, ese tipo de cereales o legumbres o frutos secos y semillas tienen antinutrientes en su capita para protegerse. Entonces, lo tenemos que dejar en remojo la noche anterior o cierta cantidad de horas, dependiendo del tipo de alimento, y que libere esos antinutrientes y después colarlos para después consumirlos de diferentes formas. Pero eso es un paso súper importante antes de consumirlos. Y después, bueno, algo que estuvimos charlando es de los germinados o los brotes. Eso, contame. Bueno, lo que son las legumbres, por ejemplo, Sí. nosotros podemos
o hervirlos y consumirlos en una hamburguesita, en un hummus, pero pasarlo por ese proceso en donde cuando los ponemos al calor o al frío al alimento, vamos a terminar perdiendo cierto tipo de nutrientes, vitaminas o minerales. Entonces, cuando nosotros lo pasamos por un proceso en donde lo remojamos por varios días y lo secamos, ¿sí? Después, bueno, eso ya se los voy a mostrar en Instagram, al proceso. Dale. Pero vamos generando la planta viva, ¿sí? Que va creciendo el brotecito. No sé si han dejado, por ejemplo, unos días afuera o ha quedado alguna semillita en agua. Me ha pasado que he encontrado por ahí con el brotecito. Ahí empieza a crecer vida en esa Sí. semilla, en esa legumbre, y cuando nosotros consumimos esa planta viva, estamos consumiendo en su máxima potencia todas esas vitaminas y minerales y nutrientes. Y con eso mismo, que ya ha pasado varios días, lo podemos consumir tranquilamente así. En una ensalada, hacer un hummus o hacer una hamburguesita, ponerlo en una sopa, en un revuelto, así vivo como está. No necesitamos exponerlo al calor para consumirlo. Entonces, como que también tiene mayor digestibilidad y vamos a poderlo consumir más fácil. Claro, hay varias corrientes, ¿no? Porque uno mira en las redes, bueno, yo como a mí me atrae todo lo que es saludable, comida saludable, es como que, bueno, se te permite comer el ghee, por ejemplo, Ujú. esa manteca que vos, bueno, determinada proceso y que es más saludable que consumir la manteca. Bueno, ahí tiene una explicación A igual, ver. ¿sí? O sea, el ghee se hace a partir de la manteca, que la Ujú. manteca es un derivado animal. Pero cuando nosotros lo exponemos al calor y lo clarificamos, vamos a sacar como esa parte mala, por así decirlo, y queda como pura esa manteca. Ese ghee, que se llama, ya no deja de ser manteca, empieza a ser ghee. Pero cuando nosotros después lo utilizamos, lo que tiene tanto el ghee como el aceite de coco es que se puede exponer a mayores temperaturas. Ah, bien. Entonces, por eso mismo es más saludable, porque quizás un aceite de girasol Sí. se oxida o se lleva, digamos, se quema más rápido. Entonces, por eso mismo. Pero también nuestros antepasados utilizaban el ghee, que lo hacían proveniente de, digamos, la leche de un animal que estaba expuesto a otro tipo de ambiente, en donde no se forzaba el animal a producir un montón de leche, no se usaban hormonas. Entonces era como el animal estaba mucho más cuidado que quizás en esta era en donde se produce y se constantemente también. Entonces, bueno, tiene por ese lado ese beneficio que se puede exponer al calor, pero también tenemos, o sea, todo tiene sus pros y sus contras también. Ah, bueno. Y el consumo del huevo, que en un momento estaba crucificado, pobre el huevo. No se podía comer más que 2 por semana. Ahora ya es como que hay más libertad. ¿Podemos consumirlo diariamente? Viste, son momentos también y es depende de las elecciones de cada uno. Si lo vamos a evaluar, digamos, dependiendo, por ejemplo, las nutrientes que tiene, o sea, tiene proteínas, la clara más que todo, la yema tiene más grasas, por ejemplo. Entonces, por ese lado nos va a aportar proteínas y también nos va a aportar grasas. Por el otro lado, si lo vemos con el hecho de que es un derivado animal, también podríamos empezar a elegir aquellos, bueno, viste que está ese gallinas libres Sí, o caminadoras, claro, gallinas felices. gallinas felices. Entonces quizás si buscamos en algún lugar donde sabemos que la cría es más libre y donde no hay hacinamiento y todo eso, van a ser un poco más saludables también. Y Ujú. bueno, depende de las elecciones de cada uno. Entonces es ir viendo, ¿no es cierto? De ir equilibrando qué me sienta mejor, en qué momento del día. No es endemonizar a ningún tipo de alimento y es evaluar, depende de lo que va necesitando y requiriendo cada persona también. Y ahora, bueno, uno también observa la demonización, como vos decís, de azúcar y harina. Azúcar blanca, harina refinada. Todos los refinados
¿Cuál es tu visión de esto? ¿Es verdad? Bueno, lo que pasa es que hoy en día con todos estos alimentos refinados o que pasan por un montón de procesos, no nos aportan saciedad, alimentan como a todos esos bichitos malos que tenemos en nuestros intestinos, entonces no serían tan positivos, pero es encontrar un equilibrio. Entonces, si nosotros un día vamos a salir y vamos a consumir una torta o vamos a consumir, digamos, algún tipo de alimento de no forma tan regular o frecuente, no pasaría nada. El tema es que si nosotros consumimos harinas refinadas y azúcares constantemente, eso no sería tan positivo para nuestra salud. Hoy en día tenemos un abanico de alimentos u otro tipo de harinas que yo las voy mencionando a medida que uno va escuchando también se les va presentando, pero por ejemplo tenemos la harina de algarroba, la harina de legumbres como la de garbanzos, de lentejas, trigo sarraceno, que no es lo mismo que la de trigo común, digamos, ni la harina refinada o la harina integral tienen gluten. El trigo sarraceno no tiene gluten. Entonces, bueno, por ejemplo, lo que es el trigo burgol, la harina de arroz, tenemos infinidad también de otro tipo de harinas que podríamos llegar a probar y empezar a utilizar. Y con respecto a los azúcares, también podemos endulzar de otras maneras. Tenemos la harina, el azúcar, por ejemplo, mascabo, tenemos también la miel, tenemos la stevia en hojitas que podríamos llegar a utilizar, o también poder endulzar con algunos dátiles, o sea, el agua de los dátiles o de las frutas deshidratadas, dependiendo también de dónde provienen, ¿no es cierto? Podríamos tener otras alternativas más que recaer quizás en los azúcares o las harinas refinadas. Entonces, empezar a escuchar de oído, empezar a probar, ¿sí? De no quedarnos con la primera impresión de cierto alimento, porque a veces me dicen, y probé esta harina y no me gustó tanto. Bueno, vamos a darle otra oportunidad. Claro. Vamos a probarlo de otra forma, en otra combinación, otra textura, otros condimentos, por ejemplo. Es ir jugando también con probar y acercarnos a esos alimentos más naturales y con menos procesos. Qué bueno. Anto, la gente te puede encontrar en tu Instagram. Así es, antoparavano.nutricoach, así que ahí me pueden encontrar, me pueden mandar un mensajito. Y bueno, próximamente vamos a lanzar la guía para acompañar a aquellas personas que quieren hacer una transición, de empezar a incluir menos alimentos procesados y más alimentos naturales. Así que también si no quieren empezar, digamos, un proceso, también pueden empezar de a poquito a tener como las cosas básicas o los pasos básicos y las recetas fundamentales que podríamos llegar a empezar a incluir, como para que no perdamos tanto tiempo y decimos, bueno, probemos esto de a poquito y ir cerrando el año de esa manera para el año que viene. Bueno, próximos proyectos también que les voy a ir presentando y les voy a ir trayendo. Bueno, muchas gracias por haber venido, por tu generosidad, por contarnos todo lo que estás experimentando. Y bueno, y el año que viene seguimos charlando. Por supuesto, por supuesto. Así que bueno, ya iré subiendo más recetitas y cosas y acompañamiento. Y bueno, un gusto siempre estar acá y poder transmitir también salud, conocimiento, porque la información es poder también. Claro, y cuanto más nosotros nos empoderamos, más conscientes vamos a ser de todo esto. Perfecto. Bueno, la despedimos. Qué linda charla, ¿no? Que nos saque dudas, eso es lo importante. Muchas gracias. La despedimos. Antonella Paravano, licenciada en nutrición, coach ontológico.